Estimados hermanos, estimadas hermanas, reciban ustedes un saludo fraterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda el pastor presbítero Pablo Pinto Salamanca. Estamos analizando estos 21 aspectos más relevantes de la oración modelo que Jesús nos enseñó, más conocida como el Padre Nuestro. Hoy día corresponde justamente analizar el 11º aspecto, que dice de la siguiente manera: y perdona nuestras deudas. Vamos a aprender 3 cosas en relación a este 11º aspecto. En primer lugar, la fuente de verdadero perdón es Dios. En los tiempos del profeta Jonás existía una nación cuyo rey y cuyos súbditos eran reconocidos por su crueldad, por su maldad, por ser hombres sanguinarios. Y realmente era una nación terrible, que su testimonio miserable había hecho que la paciencia de Dios llegara a su límite. Y entonces Dios les envía en un acto de misericordia al profeta para que pueda llevarles un mensaje de humillación, de arrepentimiento, pero inmediato, porque si no, el castigo de la misma manera iba a ser terrible. Y cuenta la palabra del Señor en estos 4 capítulos que tiene este libro maravilloso, que Dios vio cómo el rey, y no tan solamente el rey, sino que todos sus súbditos, inclusive los recién nacidos, las bestias del campo, se humillaron verdaderamente delante de él, pidieron perdón, pidieron misericordia, y Dios los perdonó. Alguien sí podría preguntar y decir: pero pastor Pablo, ¿por qué motivo Dios le pide explicación a una nación que ni siquiera era la nación escogida como el pueblo de Israel? La respuesta es bien sencilla: porque Dios es dueño, rey y señor de todo lo que existe. Salmo 24, versículos 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. De tal manera de que Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Él es el que pone las condiciones. Nosotros solamente tenemos que acatar las resoluciones que Dios pueda dictaminar. Esa es la razón por la cual Dios le demanda una respuesta inmediata a los ninivitas. De lo contrario, el juicio iba a ser terrible, pero Dios ve la humillación de los ninivitas y los perdona. David, siendo un gran rey, de la misma manera, dice la palabra del Señor en el Salmo 103, de que él, en una actitud de humillación, comienza a adorar a Dios y a decir: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Seguramente él había cometido muchos pecados, muchas faltas delante de Dios, pero él sigue diciendo en este salmo maravilloso: Él es quien sana todas tus dolencias, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que te corona de favores y de misericordia. Jehová es el que rescata del hoyo tu alma. Mire, qué tremendo. Si nosotros tan solamente pudiéramos comprender de que Dios es la fuente de verdadero perdón, perfectamente podríamos venir delante de Él para poder realmente ser limpiados y lavados de todas nuestras maldades. Tenemos un desafío, y esa es la actitud que nosotros tenemos que tomar delante de Dios. Si realmente nosotros verdaderamente le hemos ofendido a Él, podemos justamente acudir a Él en oración para alcanzar el perdón. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Dios es un Dios perdonador, porque Él es la fuente del verdadero perdón. En segundo lugar, vamos a aprender que no tan solamente Dios es la fuente del verdadero perdón, sino que vamos también a aprender acerca de la responsabilidad personal. Por eso dice el texto: y perdona nuestras deudas. De tal manera que nosotros tenemos una responsabilidad personal, tenemos que asumir nuestra responsabilidad personal. Este ha sido el gran problema del hombre, de la humanidad entera, a lo largo de todos los años de la creación. Desde que el hombre fue puesto en el huerto del Edén, cuando Dios le demanda una respuesta, inmediatamente él desvía
esa respuesta con una justificación absurda. La mujer que tú me diste. Y la mujer de la misma manera, cuando Dios le pide la explicación, le dice, la serpiente vino y me engañó. Nosotros tenemos que aprender a asumir nuestras responsabilidades delante de Dios. Tenemos que aprender realmente nosotros a asumir verdaderamente nuestra responsabilidad personal delante de Dios en lo que respecta a aquellas ofensas realmente que han sido cometidas hacia Dios, hacia nuestro prójimo o hacia nosotros mismos. Tenemos nosotros que verdaderamente reconocer que verdaderamente nosotros somos los culpables. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Que nosotros somos los que le hemos ofendido. Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad no ha ofendido a nadie. Muy por el contrario. Dios, de manera muy amorosa, muy tierna, sin duda ha intentado acercarse al hombre. Pero somos nosotros los que le hemos ofendido una y otra vez. Tenemos que aprender a asumir nuestra responsabilidad. Cuando Dios le pide de la misma manera una respuesta a Caín, le dice Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano para cuidar de él y para saber lo que está ocurriendo con él? Pero Dios le dice, Caín, Caín, la sangre de tu hermano a gritos me pide justicia. Hay que aprender a reconocer nuestras responsabilidades personales. Sin duda hay responsabilidades colectivas, pero hay responsabilidades personales. En la misma historia que les mencionaba en el punto anterior, este hombre de Dios comienza la historia en el capítulo 1, que él iba, en vez de Nínive, hacia Tarsis. Y allí, cuando estaban todos desesperados, los marineros no hallaban qué hacer. Entonces de pronto fueron donde él y le dijeron, tú estás durmiendo y nosotros estamos a punto de hundirnos. Clama a tu Dios a ver si es que algo puede ocurrir. Y él les dice inmediatamente, yo soy el culpable. Tíreme al mar y la tempestad se calmará. Verdaderamente Jonás no era tan cobarde como algunos creen. Él asumió su responsabilidad personal. Nosotros también tenemos que aprender a asumir nuestra responsabilidad personal en todos aquellos actos que hemos cometido, insisto nuevamente, en contra de Dios, en contra de nuestro prójimo o en contra de nosotros mismos. Y hay un tercer aspecto que quiero, o un tercer punto que quiero tocar en este 11º aspecto de la oración gloriosa que estamos analizando. Y es justamente la que tiene relación con nuestra condición. Nosotros somos deudores de Dios. Por eso dice, perdona nuestras deudas. Nosotros somos deudores de Dios. El libro de Romanos, capítulo 8, versículos 9, 10, 11 y el 12 inclusive, nos relata justamente de que si nosotros decimos que verdaderamente andamos en el Espíritu y que el Espíritu de Dios está morando en nosotros, entonces a la verdad, dice el apóstol, nosotros estamos muertos al pecado. Y él dice en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, mora en ustedes, el mismo Espíritu también entonces vivificará nuestros cuerpos mortales en el día de la redención. De tal manera que él dice en el versículo 12, así que deudores somos. Nosotros somos deudores. Somos deudores, esa es nuestra condición delante de Dios. Y cada vez que realmente nosotros veamos que un día Dios nos da de vida, entonces vamos a tener que doblegar nuestro corazón delante de Dios y humillarnos delante de Dios y reconocer de que verdaderamente somos deudores de Él. Él es quien nos da la vida, tal como decía el Salmo 113, es quien nos corona de favor y de misericordia. Jehová es quien nos sacia de bien. Jehová es quien realmente suple todas nuestras necesidades. Dios es quien nos socorre, nos auxilia. Él es quien realmente suple cada una de nuestras necesidades. Nosotros somos deudores del Señor. Si usted tiene vida es porque Dios realmente le da vida. Si usted tiene salud es porque Dios le da salud. Y en definitiva, si nosotros también quizás estamos viviendo un tiempo de enfermedad, de la misma manera tenemos a un Dios que es quien puede sanar todas nuestras enfermedades. Por lo tanto, de cualquier manera, lo entendamos para bien o para mal, somos deudores del Señor y tenemos que venir delante de Él permanentemente para poder agradecerle. Hay una alabanza muy antigua que dice, ¿con qué pagaremos
el inmenso amor, que diste tu vida por mi pecador. Qué tremendo. No hay oro ni plata que pueda ser suficiente para poder ponerse al día con este Dios tan misericordioso que dio su vida por nosotros a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos deudores del Señor. Que el Señor nos bendiga. Hoy día hemos aprendido estos 3 puntos importantes en este 11º aspecto de la oración gloriosa que Jesús nos enseñó. En primer lugar, que Dios es la fuente de verdadero perdón. En segundo lugar, que tenemos que aprender a reconocer nuestra responsabilidad personal en aquellos actos que cometemos en contra de Dios, en contra de nuestro prójimo, en contra de nosotros mismos. Y en tercer lugar, tenemos que tener plena conciencia de que mientras estemos en esta vida y aún después de esta vida, hemos de ser deudores de nuestro Dios, porque Él es quien permanentemente nos está socorriendo en todas nuestras necesidades y nos está coronando de favores y de misericordia de una manera abundante. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana con una nueva reflexión para la gloria de Dios. Un abrazo en Cristo.